Hermanos, abramos la escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Hoy día, hermanos, estaba leyendo, como les había comentado a ustedes en la mañana, muy temprano. Estaba leyendo un libro que se llama La Santidad, de J.C. Ryle. Y ese libro tenía una introducción, tenía un prólogo, que estaba escrito por el pastor Lloyd Jones. Y en ese prólogo, el pastor Lloyd Jones estaba haciendo una referencia al ministerio que había tenido J.C. Ryle en sus días, junto con otro predicador más. Y había algo que él mencionó en ese prólogo que pues me llamó mucho la atención y alegró bastante a mi corazón. Yo creo que hemos escuchado nosotros tal vez algunas, o hemos leído más bien algunas de las obras de J.C. Ryle. Y lo que él decía era de que era evidente la influencia puritana que tenía la predicación de J.C. Ryle. ¿Cómo es que esa lectura de los puritanos había no solamente impactado la vida de este siervo del Señor, sino también había impactado su ministerio? El ministerio había impactado también su predicación, su enseñanza y la manera como es que él escribía. Y pues lo que nosotros venimos también enseñando con la ayuda del Señor es precisamente la forma de doctrina que estos hombres del pasado habían creído, habían afirmado. De tal manera de que muchas veces se puede llegar a pensar de que nuestra predicación es nueva de repente, porque decimos, no, pero es que yo nunca he escuchado una interpretación del texto de esa naturaleza, de esa forma, nunca he oído yo así. Pero la forma como es que nosotros interpretamos el texto es como la Biblia misma fue inspirada, pidiéndole al Señor la iluminación necesaria y también el poder del Espíritu y la sabiduría para poder explicarla a la iglesia. Entonces, lo que nosotros enseñamos no es nuevo, es muy viejo, muy viejo. Y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar de los falsos maestros. El texto que hemos escogido para esta tarde ya es hablar de los falsos maestros. Y lo vamos a hacer, hermanos, siguiendo pues los principios de la Escritura, de interpretación bíblica. No es una forma nueva la que nosotros vamos a predicar, es una forma muy antigua y que también es influenciada por diversas enseñanzas puritanas que por la gracia del Señor también he podido recibir en el corto ministerio que todavía tengo. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tratar hoy día el tema de que habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí le habla a la iglesia del Señor. La Escritura dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Ya hace poco yo había hecho una publicación también
en las redes sociales que hablaba acerca de cómo era la manera en que Satanás venía haciendo su obra dentro de la iglesia del Señor. Y la publicación decía de esta forma, era una publicación que pues a mí me había llegado en idioma inglés y que pues por la gracia del Señor pude traducirla al español y también compartirla, y ahora lo voy a compartir con ustedes. La publicación decía de esta manera: Satanás no está luchando contra las iglesias, él está uniéndose a ellas. Él causa más daño sembrando la cizaña que arrancando el trigo. Él consigue más imitando que oponiéndose directamente. Esa fue la cita que yo hice, hermanos, y yo quería compartirla ahora con la iglesia también, porque creo que esta cita se encuentra dentro del contexto de los versículos que hemos leído de esta segunda carta del apóstol Pedro. Y Satanás no ha cambiado su objetivo, porque el objetivo del diablo siempre es uno: oponerse a Cristo y oponerse al Evangelio. Pero él lo hace usando el engaño. Él lo hace imitando. El diablo es muy astuto. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros de falsos profetas y nos habla también de falsos maestros. Él no cambia, hermanos. Nosotros debemos de estar atentos y conocer cuáles son las maquinaciones del enemigo, porque somos una iglesia que también puede estar expuesta y está verdaderamente expuesta al ataque del diablo. Pablo en Hechos 20, cuando se despide de la iglesia de Efesio, él mismo nos dice de que el ataque a la iglesia es doble. Hay un ataque externo, porque van a venir falsos maestros, él dice, pero también nos advierte de una forma que nos causa a nosotros tal vez más preocupación, porque dice: yo sé que de entre vosotros se levantarán falsos maestros. Entonces el ataque es doble. Satanás levanta hombres dentro de la iglesia y Satanás trae hombres a la iglesia desde fuera. La Escritura misma nos hace a nosotros serias advertencias en cuanto a este ser maligno y engañador en muchas de sus páginas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, 25 y 26, la palabra del Señor dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿De quiénes habla aquí Pablo cuando escribe a Timoteo? ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Son los que abiertamente dicen que son incrédulos, hermanos? Pues no. John Gill, el predicador bautista, hace un comentario sobre este versículo 25 y él dice: resisten y niegan la verdad, o contradicen algunos otros dogmas y principios de ellos, o las escrituras que ellos mismos aceptaron como la palabra de Dios y la regla de fe y práctica, y por eso están autoconvencidos y autocondenados. Aquí habla Pablo en 2 de Timoteo de hombres que están dentro de una iglesia, que han hecho una profesión de fe en Cristo, que se oponen a la verdad y que están cautivos con un lazo, cautivos por el diablo. Es lo que la Escritura nos enseña. Por eso es que estas palabras que el apóstol Pedro nos escribe ahora, inspirado por el Espíritu Santo, son para nosotros, es para la iglesia, hermanos. Entonces, pues, hablamos de profesantes de la fe cristiana que están bajo el lazo del maligno. Es decir, son aquellos que han creído, como Simón el mago creyó, y están también bajo la misma hiel de amargura y prisión de maldad que Simón el mago estaba. Sí, hermanos, dentro de las iglesias evangélicas de toda denominación hay profesantes cuyas almas no han escapado del lazo del diablo. Están atrapados sin que se den cuenta de su propia condenación, creyendo firmemente que van al cielo, aunque las evidencias de sus vidas con toda seguridad digan lo contrario. Esa
es la obra de Satanás. Para eso él se viste como ángel de luz para engañar y conducir a las almas engañadas a la muerte eterna. Esa es la forma. Por eso es que la Escritura le dice el engañador. ¿A quién engaña? Engaña al mundo, es verdad. Pero no engaña también, no procura meter su engaño dentro de la iglesia. Por supuesto que lo hace. Por eso es que la Escritura nos habla de falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. La palabra del Señor dice ahí en 2 de Pedro 1, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en primer lugar nosotros podemos apreciar la comparación que hace el apóstol Pedro con las primeras palabras que trae para nosotros. Hace una comparación de los falsos maestros dentro de la iglesia del Señor con los falsos profetas dentro del pueblo de Israel. Aquí nosotros podemos situar nuestro pensamiento en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y ahora también en el Nuevo Pacto. La palabra de Dios nos alerta diciéndonos que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, esto es serio. Esto es grave, esto es muy peligroso. ¿Sabe usted cómo lo dice la versión King James, esa versión en inglés? Si lo traducimos al español, palabra por palabra, diría que en secreto traerán herejías que condenan. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy del 2002, es una versión hispana, dice: habrá falsos maestros entre vosotros que enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. La versión de Biblia en lenguaje sencillo, que es una versión para niños, dice: habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Hermanos, es tremendo. Es tremendo. Sin que ustedes se den cuenta. Y eso es lo que escribe Pedro a la iglesia, a esta iglesia y a toda iglesia local del Señor Jesucristo. Sin que ustedes se den cuenta. Hermanos, cuán importante es el discernimiento bíblico, la integridad bíblica, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Una clave la encontramos pues precisamente en la palabra griega que se traduce como encubiertamente, y que ya hemos visto cómo es que se traducen en otras versiones de la Escritura. Por ejemplo, el diccionario Strong define dicha palabra como meter a hurtadillas. ¿Sí entendemos eso de lo que es meter a hurtadillas? ¿Alguna vez cuando hemos sido jóvenes hemos metido a nuestra casa a hurtadillas algo sin que nuestros padres se den cuenta, sin que ellos percibieran que hemos metido algo en nuestras casas? Yo creo que sí. Yo creo que lo hemos hecho. Lo hemos hecho así sigilosamente. Hay que esperar el momento que no se den cuenta y ahí es donde nosotros metimos. Eso es lo que dice también esa traducción. Meter a hurtadillas dentro de la iglesia algo que es dañino, algo que es peligroso. El diccionario Thayer lo define como introducir o traer de forma secreta y además añade astuta. Una forma astuta de meter. El diablo actúa con astucia. Actúa. Y el diccionario Word Study define esta palabra aplicándola a la iglesia de la siguiente manera: guiar o traer secreta y astutamente o pasar por contrabando herejías dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces el contrabando cómo se pasa? Aquí en Perú es bien curioso. Nosotros tenemos en Lima productos de contrabando, pero ¿cómo lo pasa? ¿Pasa a la aduana? ¿Ustedes creen que es un camión que pasa por los controles de la aduana, de la SUNAT, de la administración tributaria aquí en Perú? No. El contrabandista no va por la carretera, el contrabandista va por otro lado. Él se crea una pista secreta de tal manera que puede evitar los controles y traer
el producto, meter su producto sin que nadie lo descubra. El diccionario Word Study dice que esa es la actitud de aquellos falsos maestros que introducen secreta, de contrabando, las herejías destructoras, no cualquier herejía, herejías destructoras dentro de la iglesia. Y esto tiene que ver, hermanos, con las almas. ¿Tiene que ver con la salvación o tiene que ver con la condenación de ellas? Este es un mensaje muy importante para todos nosotros, para cada discípulo del Señor. Dios nos pone esta advertencia en su palabra y seremos sabios si es que prestamos atención a ella. Nuestro versículo nos habla de herejías destructoras, las cuales pueden traducirse también como ideas dañinas, enseñanzas falsas y peligrosas. Esa es la característica de los falsos profetas del Antiguo Testamento y de los nuevos, y en el Nuevo Testamento de los falsos maestros. El falso profeta le profetizaba al pueblo de Israel paz y paz al pueblo cuando no había paz. Jeremías 6:14. Igual hace el falso maestro dentro de la iglesia del Señor. Y aunque había falsos profetas en el Antiguo Testamento, el versículo anterior, hermanos, nos trae palabras de ánimo también. Habían falsos profetas en el Antiguo Testamento, pero en el versículo anterior la palabra de Dios nos afirma que nos habla de santos hombres de Dios que hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Y de la misma forma, hoy hay falsos maestros dentro de la iglesia, pero también hay maestros sanos que hablan la palabra de Dios sin torcerla y sin menguarla. Esa, hermanos, es una palabra de aliento para nosotros. Y en nuestro versículo encontramos un axioma. Un axioma, hermanos, es una verdad que no necesita demostración. Cuando nosotros escuchamos esto es un axioma, están hablando algo que no es necesario ya demostrarlo. Es verdad. Un axioma es una verdad. Y lo presenta en forma de una analogía, es decir, la Biblia nos enseña por medio de un símil. ¿Qué nos dice? Que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas. Y los vemos en el Antiguo Testamento. Son fáciles de reconocer, es fácil de leer. La Biblia misma te enseña quiénes eran los falsos profetas del Antiguo Testamento y te dice, así como tú ves con toda seguridad, por medio de la Escritura, que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, en el Nuevo también hay falsos maestros. Eso tenlo por seguro, eso tenlo por contado. Eso es indiscutible, es lo que nos dice la Escritura. Y algo que debemos recordar es que estos falsos maestros estarán dentro de las iglesias cristianas. Pero debemos temer de que así como el pueblo de Israel mató a los verdaderos profetas, porque eso también lo sabemos por las palabras de Cristo. El Señor cuando hace ayes sobre esa ciudad, decía, Israel, Israel, tú que matas a los profetas que te son enviados. Israel mataba a los buenos y escuchaba a los malos. Y es de temer que en nuestros días también se repita esa misma situación, hermanos. Que a los falsos maestros se les tenga en gran consideración y a los buenos maestros se les ataque, se les apedree, se les mate. Quizás no se les mata con una espada, pero se les mata con la lengua, calumniándolos, injuriándolos, inventándole males. Esa es la forma como es que actúa el diablo ahora. Pero nuestra pregunta debe ser, ¿cómo reconocer a un falso maestro? ¿Acaso es que la Biblia nos habla de falsos maestros, pero no nos dice cómo reconocerlos? ¿Acaso el Señor nos deja así, sin ninguna guía, ninguna brújula? Nos deja expuestos a que podamos ser víctimas de los falsos maestros. Hermanos, ¿cómo reconocer a un falso maestro? Pues es una pregunta sencilla. Es muy sencilla, que puede ser respondida de diferentes formas humanistas, pero rara vez se responde de una forma bíblica. Y hay una diferencia entre responder humanistamente, o responder sentimentalmente, o responder emocionalmente, y otra cosa es responder como la Biblia responde. ¿Alguno de nosotros aquí sabe distinguir entre un billete falso de 100 soles
de un billete bueno? ¿Sabemos distinguir eso nosotros, hermanos? De repente alguien tiene aquí un negocio. Y si alguien tiene un negocio y no sabe cómo distinguir un billete falso, créanme que va a perder plata, mucho dinero. ¿Alguno de nosotros puede hacer diferencia entre el oro genuino del oro falso? ¿Alguien sabe? Si alguien se acerca y te dice, mira, acá tengo yo un collar de oro, cómpramelo, te lo vendo barato, en $100. ¿Usted podría hacer la diferencia si es que ese collar es oro bueno o es oro falso? ¿Alguien aquí sabe cómo hacer la diferencia entre un pescado fresco y un pescado que no es fresco, un pescado pasado? Bueno, yo no lo sé. Por eso es que yo nunca compro el pescado. Mi esposa es la que lo compra. Ella sabe diferenciar un pescado bueno de uno malo. ¿Sabemos reconocer nosotros a un maestro verdadero de un maestro falso? Hay muchas cosas que nosotros podemos saber, reconocer y distinguir en nuestra vida cotidiana. Pero es más importante que nosotros podamos hacer la diferencia entre un maestro falso de un maestro bueno. Y yo quisiera ponerlos a prueba por medio de un supuesto. Un supuesto que es muy real al entorno en que nosotros estamos viviendo. Y yo quiero ponerles a ustedes en sus mentes una comparación entre dos maestros y que ustedes digan cuál maestro es falso y cuál maestro es bueno. Vamos a suponer un pastor arminiano que te predica contra el pecado, que confronta tu vida con el estándar santo de Dios, que reprende tu pecado, tu iniquidad cuando es evidente. Y un pastor reformado, calvinista, que te invita directa o indirectamente o con su silencio a una vida mundana, que permite tu libertarismo, que te permite tu vida licenciosa, que te enseña a despreciar los mandamientos santos de Dios para la vida de un creyente y que no te dice nada aun cuando tu vida no presenta frutos de verdad, justicia y rectitud. ¿Cuál de estos dos es un falso maestro? ¿Y cuál es un maestro verdadero? ¿Cuál de estos dos pastores tiene una enseñanza falsa y peligrosa? ¿Cuál de ellos expone ideas dañinas? ¿Cuál de los dos es un peligro para tu alma? Y más importante, ¿a cuál de estas dos iglesias llevarás a tu esposa y a tus hijos para que congreguen? ¿A cuál de esos dos? ¿A la iglesia del arminiano o a la iglesia del reformado? Regresamos a nuestra pregunta, ¿cómo reconocer un falso maestro? La respuesta es por los efectos de su enseñanza. Por los efectos de su enseñanza. Un creyente debe discernir en cuanto a la identificación de un falso maestro porque de allí dependen otros mandamientos que Dios ha dado para su iglesia. Por ejemplo, Deuteronomio 13:3. Sabemos que Deuteronomio 13 habla de falsos maestros. Mire cómo dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, o sea, hablando del profeta falso, no darás oído, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos, este pasaje tan sencillo nos demuestra que escuchar a aquellos que hacen errar de la verdad, que hacen errar del camino cristiano, no son creyentes verdaderos. ¿Sabe por qué? Porque no aman a Dios. Este versículo dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Dice, no lo escuches para saber si amáis a Jehová. Recordemos este pasaje también, donde Dios usa a los falsos profetas para finalmente castigar a los impíos. Está en Primera de Reyes, por favor, si abrimos la escritura, en Primera de Reyes capítulo 22. Versículos del 20 al 22, mire cómo dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Versículo 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Versículo 22, él dijo,
yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Hermanos, ¿de qué espíritu estamos hablando? ¿De un espíritu bueno? No, es un espíritu malo, un espíritu maligno. Y aquí estamos hablando de Acab, el malo, el peor rey que ha tenido Israel. El hombre que había desaparecido la religión verdadera de ese pueblo junto con su esposa Jezabel. Y Dios quería traer juicio para él. Por eso es que dice esta palabra, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga? Fueron los falsos profetas. Ellos hablaron mentira y le indujeron a Acab para que suba a Ramá. Y allí el juicio de Dios le estaba esperando. La Escritura nos dice que si alguno quería desviar al pueblo de la verdadera, sincera y santa obediencia a Dios en todos sus caminos, para llevarlos por otros caminos diferentes y opuestos a la voluntad de Dios, el tal era un falso profeta. Si alguien quiere hacerte abandonar la ley moral de Dios, ese es un falso profeta. Si alguien quiere torcer la palabra de Dios para decirte, no es necesario que tú obedezcas a Dios en este mandamiento, ese es un falso profeta. Y algo que nosotros podemos observar, hermanos, y que quiero traer aquí al corazón de ustedes, así como también vino a mi corazón, es lo siguiente, que en ninguna parte del Antiguo Testamento se le dice al pueblo que escuche a los falsos profetas, que retengan lo bueno y desechen lo malo. En ninguna parte dice eso en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo vamos a aplicar en el Nuevo con los falsos maestros? ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro versículo, hermano, nos habla de falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. No cualquier herejía. Herejías destructoras. ¿Será que también nos enseña que hay herejías que no son destructoras? ¿Sí? ¿Qué es una herejía? Hermanos, una herejía es un error en la doctrina. Ese es tal vez el significado más simple que nosotros podemos definir lo que es una herejía. Es un error en la doctrina. Ahora, debemos considerar que hay errores que condenan tu alma y hay errores que no condenan tu alma. Por ejemplo, hermanos, y otra vez siguiendo lo que yo les estaba diciendo, ¿es el arminianismo una herejía o un error? ¿Es? ¿Será que una persona, por ser arminiana, es automáticamente condenada en el infierno? ¿Usted cree eso? A esta última pregunta que yo hago, que si un arminiano, por ser arminiano, va al infierno, muchos le van a decir a ustedes que sí. Muchos. Que los arminianos no son hermanos y que el fin de ellos es el infierno por causa de su doctrina. Hermanos, esto que les digo no es imaginativo. Han habido pastores que se han acercado a mí a preguntarme, ¿y es el arminiano hermano mío? Wow. ¿Es el arminianismo, hermanos, una herejía destructora? Entonces, si el arminianismo es una herejía destructora, ¿qué serían los calvinistas que te invitan a beber licor? ¿O qué serían los reformados que adoran mundanamente en un ambiente discotequero? ¿O qué serían los calvinistas que te enseñan a desobedecer a Dios y no guardar su mandamiento? ¿O qué serían los reformados que te invitan a consumir tabaco y algunos hasta marihuana donde en los países que son legales? ¿O qué serían los reformados que te enseñan que Cristo no es el único camino, que hay una puerta trasera para llegar al cielo? ¿O qué sería de los calvinistas que te alientan a unirte con los romanos papistas para luchar en contra del aborto? ¿Qué es más destructivo aquí, hermanos? Creer que Dios no es soberano en la salvación, que un salvo esté confundido en esa doctrina, un hombre que guarde la santidad en su vida, pero cuya mente no está calibrada como sí está calibrado su corazón, y te diga yo creo en el libre albedrío, ¿eso te condena al infierno?
La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo deben ser considerados pues los calvinistas que te enseñan a despreciar la santidad expresada en la ley moral de Dios? ¿Cómo debemos considerar a aquellos calvinistas que tuercen la interpretación bíblica para conseguir una amistad con el mundo y con aquello que es mundano? ¿Serán consideradas estas enseñanzas como herejías destructoras? Pues yo creo que sí. Yo creo que esas son herejías destructoras. Cualquiera que te invite a beber licor es una herejía destructora. Cualquiera que te diga puedes adorar a Dios con rap, con metal, es una herejía destructora. Cualquiera que te diga puedes fumar tabaco, es una herejía destructora. Cualquiera que te diga, pues es suficiente que tú ames a Cristo para que seas salvo, sin arrepentirte, es una herejía destructora. Cualquiera que te diga que tu corazón, aunque está amando el pecado, eres cristiano, es una herejía destructora. Hermanos, lo curioso es que para aquellos que enseñan a vivir la vida cristiana en los caminos del mundo, del liberalismo, del ecumenismo, la iglesia de hoy, ¿saben qué pide? Tolerancia. Hay que ser tolerantes con ellos. Hay que ser tolerantes contra esas enseñanzas que atentan contra la moral cristiana. Esas enseñanzas que borran o eliminan esa pared que separa la iglesia del mundo. En nuestro pasaje notamos, hermanos, que hay 3 evidencias de la enseñanza de un falso maestro. Voy a leerlo otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, acá encontramos 3 evidencias de la enseñanza de un falso maestro. Primero, negarán al Señor que los rescató. Segundo, el camino de la verdad será blasfemado. Y tercero, por avaricia harán mercadería de vosotros. Esas son las 3 evidencias. ¿Qué significa negar al Señor? Bueno, posiblemente lo primero que viene a nuestra mente es, un falso maestro se va a presentar aquí y va a decir, Cristo no es el Hijo de Dios. Está negando al Señor. Cristo no es el Redentor, no es el único camino para ir al cielo. Está negando al Señor. Hermanos, eso no es negar al Señor. Eso no es negar al Señor en la totalidad de lo que en el contexto bíblico significa la palabra negar al Señor. Se niega a Cristo cuando se le confiesa como Salvador del infierno, pero no como Salvador del pecado. Usted está negando a Cristo ahí. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando un predicador enseña el cristiano carnal, no, él es cristiano, todavía anda en pecados, pero sí, es cristiano, es un redimido, está negando al Señor, porque el Señor salva de los pecados. Cuando nosotros encontramos a una persona que vive libertariamente, vive licenciosamente, pero que conoce mucha teología, y le admitimos dentro de la iglesia como miembro solamente por su conocimiento, estamos negando a Cristo, porque esas personas son esclavos del pecado. Y si decimos de que son cristianos, a pesar que viven en esclavitud de pecado, estamos negando al Señor como Salvador de los pecados. Se niega a Cristo cuando se le confiesa como Salvador, pero no como un rey a quien se le debe dar obediencia. Hermano, ¿usted ha escuchado esa doctrina falsa de la salvación por señorío? ¿Ha escuchado usted? Bueno, hace algunos años comenzaron esos debates, ¿no?
Salió una corriente ahí en el Seminario Teológico de Dallas que decía, bueno, la salvación es por fe, decían ellos, ¿no? La justificación es por fe, o sea, sola fide. Muy bien, eres justificado por tu fe, sí. Pero si alguien me dice que ahora yo tengo que obedecer a Cristo, estamos aumentando obras a la fe. ¿Cómo? Pues sí, Cristo es Salvador, pero no necesariamente Señor. Cuando nosotros escuchamos esa doctrina, hermano, cuando se le confiesa Salvador, pero no como un Señor a quien se le debe de dar obediencia, se niega a Cristo. Porque Cristo no puede ser Salvador y no puede dejar de ser Señor. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. La palabra griega kurios, que significa Señor o se traduce como Señor, significa alguien quien tiene gobierno y control sobre otra persona. Alguien que tiene gobierno y control sobre otra persona. Claro, pero es que hay algunos que todavía dicen, no existe libre albedrío antes de conocer a Dios. No hay libre albedrío. Está la doctrina de la predestinación. Ah, sí, muy bien. ¿Y después de conocerlo? No, después sí. Tú vives tu vida cristiana como tú quieres. No tienes un Señor a quien le debes de obedecer. Parece que no han leído Romanos 6. Se niega a Cristo cuando se le llama Santo Salvador, pero hay amistad con el mundo. Una iglesia que profesa a Cristo como Señor, como Salvador, pero es permisiva con el mundo, es una iglesia que ha negado a Cristo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Matthew Henry comenta de esta forma, así pues, cualquiera que resuelva en todos los hechos estar en buenos términos con el mundo debe ser enemigo de Dios. Entonces, los judíos o los profesantes relajados del cristianismo piensan que la Escritura habla en vano contra esta orientación al mundo. ¿O es el Espíritu Santo que habita en todos los cristianos o en la nueva naturaleza que Él crea produce esa clase de fruto? Hermanos, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo va a producir amistad con el mundo? Eso es lo que está preguntando él. ¿Ustedes creen que el cristiano tiene amistad con el mundo? Bueno, hablando del mundo, es un sistema que se opone a Dios. Es un sistema y ese sistema tiene personas también. Si a los incrédulos, hermanos, si a los incrédulos, sean familias, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, no les causa incomodidad tu presencia, no les causa incomodidad tu conversación, seguramente es porque usted es uno de ellos. Así de sencillo. Usted es uno de ellos. Usted no es cristiano. No es cristiano. A la luz de este texto de Santiago, no es cristiano. No puede ser. Porque la Escritura no miente. No miente. Uno puede afirmar de palabras muchas cosas que afirmen a Cristo desde una perspectiva bíblica correcta, pero con su vida y ejemplo también pueden negar al Señor. Esa es otra manera como se niega a Cristo. Segunda de Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. ¿Quiénes son los que tienen, hermanos, apariencia de piedad? Albert Barnes dice que los tales se oponen al verdadero poder de la religión, no permitiendo que ejerzan ninguna influencia en su vida, no imponen ninguna restricción a sus pasiones y propensiones carnales, sino que en todos los aspectos, excepto en la forma de religión, viven como si no tuvieran ninguno. Estas y otras herejías traen destrucción a las almas por toda la eternidad. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor va a ser negado. Esa es la forma como es que se niega a Cristo. Esa es la forma como se niega a Cristo.
Otra de las características es de que el camino de la verdad será blasfemado. El fruto de las herejías destructivas es que los incrédulos hablan mal del camino de la verdad. Hablan mal. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es insultado entre los paganos por causa de ustedes, dice la Escritura. Esa es la consecuencia de la enseñanza de un falso maestro. ¿Alguna vez usted nunca ha escuchado que alguien dice, tal vez con una risa media satánica, y dice que es hermano? Eso es una burla a Dios, es una burla al Evangelio. El camino de la verdad, hermanos, que se refiere la palabra, es el camino del Evangelio. Filipenses 1:21, mire cómo es que dice. El camino de la verdad, ¿no? Hablando de esto. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, el Evangelio, hermanos, tiene un código de conducta. El camino del Evangelio tiene un código de conducta, una forma de vida. Por eso es que Pablo le dice, compórtate como es digno del Evangelio de Cristo. La enseñanza del falso maestro hace que su falso evangelio no confronte el pecado como el verdadero evangelio lo hace. Y esa es una característica, hermanos, que nosotros podemos ver. Por eso es que es blasfemado, porque se le deja a la oveja vivir como quiere. Y se le admite en los sacramentos, se le admite en la cena del Señor. Yo he estado una vez en una congregación de donde yo me tuve que retirar, porque a un hombre que estaba viviendo en adulterio evidente, se le permitía pasar la cena del Señor, aun cuando el ministro conocía esa situación. ¿Y saben por qué era? Porque tenía plata, porque ofrendaba, ponía buenas ofrendas, buenos diezmos. Y yo me tuve que retirar de allí sin antes decirle al pastor las razones por las cuales yo me estaba retirando. Hermano, ¿usted cree que los empleados de ese hombre no se burlaban del evangelio? ¿Ustedes creen que sus trabajadores no conocían la vida de ese hombre? Sí, lo conocíamos dentro de la iglesia. Y mira, los domingos va a la iglesia. Y mira, pasa la cena del Señor. Pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Es blasfemado, hermanos. Es blasfemado. La enseñanza del falso maestro nunca confronta el pecado de la oveja. Nunca. ¿Es pecado consumir alcohol? ¿Usted cree que es pecado consumir alcohol? El falso maestro dice que no, o guarda silencio, la pregunta. ¿Es pecado adorar con elementos mundanos a Dios? Ya hemos hablado de la mundanalidad. ¿Es pecado? El falso maestro dice, no, no es pecado. ¿Es pecado unirse con los que pertenecen a la Roma papista? El falso maestro te va a decir, no, únete a ellos. ¿Es pecado ingerir tabaco y marihuana? El falso maestro te va a decir, no es pecado. Él nunca va a pensar de que es el templo del Espíritu Santo y que hay que guardar el templo del Espíritu Santo. ¿Es pecado ir a los bailes? El falso maestro te va a decir, no, no es pecado, anda nomás. El falso evangelio de ellos no confronta el pecado en absoluto, hermanos, porque donde se permite uno o dos pecados, muchos más también son permitidos. Ya pronto, y yo pues haciendo mis notas, yo decía, ya pronto un evangélico será igual que un católico romano. Un evangélico va a ser igual que un católico romano en no mucho tiempo. Con la diferencia que el evangélico no va a adorar estatuas de yeso, sino que va a adorar a los hombres vivos que predican conforme a sus propias pasiones y concupiscencias. Idolatría va a haber, pero el evangélico ya no va a haber ninguna diferencia. Y eso es algo que es tremendo, hermanos, algo que es realmente alarmante, ¿no? Que las personas no sepan que tú eres evangélico si es que no se los dices. Que las personas no noten que tú eres un santo si es que tú no les hablas de eso. Yo pienso que
una persona, por la forma en que nosotros conversamos, debe inmediatamente percibir, este hombre es diferente. Por la forma como nos vestimos, esta mujer es distinta. Debe ser una diferencia al cristiano, porque si no hay diferencia allá afuera en el mundo, entonces ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Cuál ha sido la obra del Espíritu Santo en nosotros? El falso maestro nunca te va a decir esto. Nunca te va a confrontar. Nunca te va a corregir. La condición de aquellos que son seducidos por los falsos maestros. Y fíjense, acá también nosotros vamos a hablar de que toda la culpa no es del falso maestro. Yo les voy a preguntar, ¿la culpa también es de la oveja o no? O del que escucha al falso maestro, porque todos aquellos que son seducidos por los falsos maestros, ¿saben qué? Es la situación más miserable de todas. Porque terminas yéndote al infierno cuando durante tu vida en la tierra tuviste una Biblia en tus manos. Tuviste una Biblia en tus manos y terminas en el infierno. Porque alguien te la interpretó para darte licencia a que tú camines en el pecado. Tal vez porque nunca la abriste, o tal vez porque no tenías la iluminación para entender lo que Dios estaba enseñando por medio de ella. Pero sea como sea, es más miserable esa circunstancia. Es distinta un creyente debe ser distinto como los bereanos. Pablo, el famoso Pablo, el plantador de iglesias, el famoso misionero de ese tiempo, llegó a Berea. Y todos sabían quién era Pablo. Todos. Pablo exponía las escrituras. Y los bereanos estaban así. Bueno, la palabra del siervo es la palabra del maestro. No, los bereanos abrieron sus Biblias y dijeron, bueno, tú serás el muy famoso Pablo, pero yo quiero ver de que todo lo que tú estás hablando está aquí, en este libro. Yo no me dejo llevar por títulos, yo no me dejo llevar por fama. Yo tengo que verificar en la Escritura que lo que tú enseñas y lo que tú interpretas es verdad. Y dice también una tercera marca, y harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros. Hermanos, no solamente habla de sacarle el dinero a las personas. Eso es lo que creemos inmediatamente cuando mencionamos estas palabras, y harán mercadería de vosotros, pues pensamos rápidamente en Guillermo Maldonado, en Cash Luna, en Enlace Televisión. Ellos son muy astutos para hacer que abras la billetera o abras la chequera y dejes 500, $1000. Ellos son muy astutos, tienen mansiones, tienen jets privados, tienen mucho dinero. Son muy astutos. Pero la Escritura no solamente habla de eso, cuando dice que harán mercadería de vosotros. El interés del falso maestro no es otro que su propio interés. Y ese interés, hermanos, no necesariamente es tener fortuna. También puede ser tener fama. Tener fama. Así como las compañías seculares hacen mejorar sus productos y servicios. ¿Usted ve esa competencia ahí? Que un producto, a veces, no sé si usted ha llegado a ver alguna vez los comerciales de la Pepsi-Cola. También están en la internet. ¿Cómo es que comienza una botella? Bueno, yo tengo 55 años y veo, ¿no? ¡Wow! Esa botella es bien antigua, esa botella de Pepsi-Cola es cuando yo tenía pues 5 años, 6 años y la botella ahora es diferente. ¿Y cómo es que ha venido cambiando la botella a través de los años? Ellos hacen modificaciones en sus productos y servicios. El falso maestro también piensa que le puede hacer mejoras al Evangelio. Hay que mejorarlo. Hay que hacer que este producto sea aceptado por las masas. Tenemos que vender el Evangelio. Hermanos, ¿puede ser mejorado el Evangelio? De lo que se trata, hermano, cuando se habla de mejoras del Evangelio, es simplemente quitarle sus demandas morales. Quitarle la demanda moral del Evangelio. De tal forma que se permitan vidas impías y desagradables a Dios como creyentes, olvidándonos de los estándares de la Escritura. Por eso les decía, ¿no? La valla del Evangelio es como un salto alto. No sé si hemos visto nosotros en las Olimpiadas cómo es el salto alto. Y a veces vemos que esa vara está pues muy alta.
Y nosotros vemos y decimos, wow, esa valla yo no creo que la pueda pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El maestro falso dice, bueno, te voy a bajar la valla, te la voy a poner por acá. Ahora, ¿puedes pasar para el otro lado? ¿Puedes pasar del mundo para la iglesia? No puedo pasar, todavía está muy alta. Entonces te la voy a bajar un poco más. Aquí, ¿está bien aquí la valla? ¿Puedes pasar para el otro lado? No, todavía está muy alta. Muy bien, entonces te la voy a pasar acá, abajito. ¿Está bien para ti? No, ahora sí, pues ahora paso así. Y ya está. Y le quitamos todas las demandas morales que Dios pone en el Evangelio. De tal manera que cualquiera ahora sea creyente. Hermano, ¿sabe cómo es que usted pasa esa valla alta del Evangelio? ¿Sabe cómo es que usted puede subir y pasar por encima? No por usted mismo, por el poder del Evangelio. El Evangelio lo eleva a usted a una altura tal que es distinta a la del mundo y así usted pasa esa valla. El falso maestro no hace eso. El falso maestro no te predica el Evangelio. El falso maestro no espera que el Espíritu Santo te eleve para que tú puedas pasar la valla. El falso maestro te baja la valla hasta hacerla igual al mundo. Por eso es que el mundo está dentro de la iglesia y la iglesia también está en el mundo. Un evangelio más laxo es más apetecible para el mundano, para que aquel que no quiere renunciar al pecado en su propia vida, un predicador que predique la aprobación de Dios para los vicios de sus concupiscencias, de su carne, es sumamente atractivo para alguien que ahora quiere adoptar una religión. Sí, por eso es que usted ve que hay un abanico de religiones. La gente por lo general dice, bueno, ya estudié esto, ya me he realizado en esto, ya tengo un buen trabajo, tengo una buena esposa, tengo unos buenos hijos, ya los hijos van a la universidad. ¿Qué me falta en mi vida? Me falta mi religión. Tengo que tener una religión. Muy bien, ¿cuáles son mis opciones? Por acá puedo ser musulmán, por acá puedo ser adventista, por acá puedo ser cristiano. Bueno, ¿cuál me gusta de todas? Me gusta ser cristiano, me parece que es mejor ser cristiano. Así. Entonces comienzan a buscar ellos un cristianismo que los acepte como cristianos sin que hayan sido convertidos. Y para eso se baja la valla moral del evangelio. Un evangelio más laxo es más apetecible para el mundano. Hermanos, harán mercadería de vosotros, ¿saben por qué? Porque el falso evangelio trae más gente. El falso evangelio trae más gente. Más gente trae ¿qué cosa? Fama y reconocimiento. Mira cómo crece la iglesia de pastor, qué rápido. Más gente trae más ganancias materiales. Las ofrendas aumentan. El sueldo del pastor aumenta. La iglesia aumenta. De esta forma los falsos maestros usan a los pecadores religiosos para sus propósitos villanos y egoístas. De esta forma hacen mercadería de ellos. Hermanos, nuestro versículo dice sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y yo encontré que hay un versículo que habla igual en Judas 1:4. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos lo mismo, hermano, en un solo versículo. El falso maestro entra encubiertamente, niega al Señor Jesucristo, niega el poder del Evangelio. Dice que la condena no solamente es para aquellos que enseñan herejías destructoras, no solamente van a ser condenados esos falsos maestros, también es para quienes reciban sus enseñanzas. También es para quienes practiquen esas enseñanzas. También serán condenados los que promuevan esas falsas enseñanzas y también serán condenados los que defiendan esas falsas enseñanzas. ¿No vivimos en esos días? Ese juicio de Dios trae condenación, ¿sabe a quiénes? A los pecadores. Solamente el pecador es condenado. El pecador no arrepentido es el que tiene la condenación encima. Por eso es que ese mensaje, hermanos, es también un mensaje evangelístico.
Es un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque esto nos debe llevar a nosotros a la amonestación propia, al examen propio de todos los que hemos hecho una profesión de fe en Cristo. Debe conducirnos al temor y a la huida del pecado para buscar a Cristo el Salvador. Esta condenación, dice la Escritura, viene rápidamente, pero sobre los pecadores, no arrepentidos. ¿Usted se ha arrepentido de su pecado? ¿Anda usted conforme a como el Evangelio, a como es digno del Evangelio? ¿Anda usted así? ¿Vive usted conforme los estándares de la Escritura? ¿Guarda usted las instrucciones, los mandamientos de Dios, no para salvación, sino porque usted es salvo y entiende de que ese es el plan de ruta para su santificación? Dice también la Escritura, porque esta condenación llega mucho antes de que la esperes. Dice, no tarda, dice el texto, no tarda. Va a llegar cuando tú menos la esperes. Posiblemente va a llegar el día que tú mueras. Nadie sabe cuándo va a morir. Nadie sabe si saliendo de este lugar va a llegar a su casa. Nadie lo sabe. Nadie sabe si va a despertar mañana. ¿Cómo está tu vida? Nosotros hemos hablado de los falsos maestros, las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo? Nada puede hacer, hermanos, un pecador por sí solo para impedir, para retener u poner obstáculos al juicio de Dios. No. La única solución es Cristo. Arrepentimiento y fe en el Salvador. Por eso es que así dice la Escritura cuando nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en el Señor, escapará de esa ira venidera. Vamos a orar.